7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros; el ingeniero José Javier Orellana, analista; y también hemos invitado al exministro de Energía y Minas, doctor Fernando Santos Albite. El tema que ponemos en debate es la situación petrolera y las explicaciones por qué ha caído sustancialmente la exportación de crudo. Nos basamos en un reportaje que este miércoles publicara Diario Expreso, que da cuenta que esta exportación, la caída de la exportación de crudo, ha llegado a los niveles de hace 15 años, es decir, unos niveles muy bajos, y quedan muchas interrogantes. Una de ellas que se plantea: ¿los altos precios del petróleo pudieran compensar? Allí se ha puesto mucha duda. Y también la producción petrolera, que se ofreció duplicarla, no ha aumentado, y a eso se suma los hechos de coyuntura, como fue la paralización, la violencia de junio pasado, la violencia del sector indígena, que suspendió incluso la producción petrolera, y esto causó serios daños al país. Quisiera empezar con el doctor Fernando Santos Albite. ¿Cómo entender esta caída sustancial de las exportaciones de crudo y si en algo compensa los altos precios del crudo en el mercado internacional? Doctor Santos, buen día. Muy buen día, Miguel. Buenos días, Fernando y José Javier. Es una pena porque estamos en una época de altos precios del petróleo y todo indica que estos altos precios seguirán. En cuanto a la demanda, el mundo luego de la pandemia como que quiere compensar las épocas difíciles que tuvo, y el mundo, los ciudadanos se han volcado a manejar, a usar equipos que queman combustibles. Eso augura una demanda potente, sostenida. En cuanto a la oferta, Rusia quedará durante muchos años fuera del mercado de Occidente. Rusia es el principal productor o segundo productor del mundo. Hay países, Venezuela, Irán, Libia, que tienen grandes reservas, que están con problemas políticos y no van a poder reconstruir su industria. ¿Qué quiero decir con esto? Que los años que desde el 2020 y en adelante han sido años de precios altos, y lamentablemente el Ecuador no los ha aprovechado. No hemos incrementado la producción, pese a que fue una de las principales promesas de campaña. El gobierno del presidente Moreno entregó en 510,000 barriles por día la producción. Hoy está en 490,000. No ha subido, sino que más bien ha caído. ¿Cuál es la razón, Miguel y estimados amigos? Tenemos, como el ingeniero Cedeño lo explicó a la ciudadanía con mucha claridad hace poco, debajo de la tierra en el oriente, 50,000 millones de barriles de reservas de petróleo. Hemos producido 6,000 millones, el 12%. Todavía podemos producir más. Pero lo que hemos producido es el petróleo fácil de producir, aquel que ha salido impulsado por el gas o que con procedimientos sencillos de extracción con bombas eléctricas ha salido. Hoy viene lo difícil. Hay que raspar la roca a que produzca más. Pero el problema es que esta roca que tiene petróleo está a 3,000 metros bajo tierra. Entonces se necesitan técnicas muy sofisticadas
con tecnología de punta y con muchísimo dinero, y Fernando Reyes es un experto y lo explicará mejor. Entonces, eso no tiene Petroecuador. Petroecuador es una empresa, y me duele decirlo, pero es la realidad, que se quedó con la tecnología que heredó de la Texaco, tecnología instalada en los años 60 y 70. Y algo cuando votaron algunas compañías como Occidental, como Perenco, algo heredó esa tecnología. Además es una empresa politizada en donde el presidente de la República, con muy buen criterio, dijo: voy a seleccionar a los ejecutivos y técnicos de Petroecuador a través de un concurso que lo maneje una de estas seleccionadoras de personal, ¿verdad? No lo ha hecho. Sigue nombrando a quien es sus amigos o quien considera conveniente. Y no es solo el presidente, desde hace que se fundó Petroecuador ha sido la política la que ha puesto la gente y no la técnica. Entonces, con una Petroecuador que no funciona, que no tiene el dinero, que vive del fisco que no puede darle, que no tiene la técnica, había que invitar a compañías extranjeras que vengan, arriesguen su plata, usen su tecnología y ganamos el Estado con mayor producción y ellos también. No se ha hecho nada, Miguel. Han pasado año y medio casi del gobierno y no ha venido una compañía, no se ha invitado a una compañía. Se dictó un decreto 095 muy bien redactado, suena muy bonito, literario, ¿verdad? Cambiando el tipo de contrato de prestación de servicios actual a participación que les gusta a las compañías, diciendo maravillas que el sector petrolero se iba a convertir mejor que en Arabia Saudita. No se aplicó. Firmó el presidente el decreto, lo mandó a Petroecuador y al ministerio. ¿Sabe qué hicieron estas dos instituciones, Miguel y amigos? Lo echaron al tarro de basura. ¿Qué le hicieron caso? Y después ya, ante la presión de los señores indígenas, se derogó el decreto. Esas buenas intenciones ya no existen. No hemos atraído a la inversión que necesitamos para incrementar la producción. Y ya es difícil que venga, Miguel, le soy sincero. Le pongo un ejemplo muy claro. Las compañías petroleras hacen sus presupuestos para el año siguiente, porque no es como Petroecuador, que todo es al ojo. Las compañías son serias, tienen contabilidad, tienen planes, programas, todo organizado. El mes de septiembre, durante el mes de septiembre se reúnen las compañías petroleras y dicen: muy bien, ¿dónde vamos a invertir para el año 2023? Y pasan revista a los países que tienen recursos petroleros. Obviamente el Ecuador es uno de ellos. ¿Y cuál es el resultado? No hay ningún proyecto, ningún proyecto. Un pequeño proyecto, el Campo Amistad, ya lo han dejado para las calendas griegas. Entonces las compañías van a decir: para el año 23 el Ecuador no vamos a poner presupuestariamente un solo centavo. ¿Y qué va a pasar en septiembre del 23, Miguel? Cuando hagan el presupuesto para el año 24 van a decir: este es el último año del gobierno del señor Lasso, que dio ciertas esperanzas. Esperemos al nuevo gobierno. Así es que, qué pena, no ha venido inversión y no vendrá inversión, y la producción seguirá cayendo en vez de incrementarse. ¿Qué es lo que ha faltado si uno evalúa? Hubo expectativas, anuncios positivos. Doctor Santos, ¿qué ha faltado para lograr las metas? Decisión del presidente de la República, le soy sincero, qué pena. El presidente tiene que dirigir la política petrolera. Miguel, yo trabajé para un presidente enérgico y patriota como fue el ingeniero Febres Cordero, y bajo un ministro de primera que fue Javier Espinosa. El ingeniero Febres Cordero, luego de que terminada la dictadura del 72, en el 79 los militares ahuyentaron a la inversión. El gobierno de Roldós y Hurtado trató de atraer a las compañías, no lo logró. El presidente Febres Cordero dijo: yo atraigo a las compañías, el país necesita inversión. Y nos puso una meta en el ministerio y en Petroecuador.
Ustedes me firman contratos y se firmaron 13 contratos y el presidente estaba ahí llamándole al ministro Espinosa y luego a mí que era ministro. ¿Qué pasó? ¿Cómo van los planes? ¿Cómo van los programas? Eso se necesita seguimiento. El Estado lamentablemente es así. El señor presidente de la República, Lasso, tiene las mejores intenciones, pero se queda todo en intenciones. No hay seguimiento, la burocracia sigue por su lado. Yo no sé qué le pasa al presidente de la República. No quiero especular que es la enfermedad o su estilo de trabajar en la empresa privada en donde usted da una orden y se cumple, porque se cumple, ¿no? El Estado no es así, pero ha habido un abandono de la política petrolera. No hay política petrolera, hay lirismo, hay castillos en el aire, pero es el seguimiento el que logra los resultados. Como dicen, el camino al infierno está pavimentado de grandes intenciones. No es solo la intención que ha tenido el presidente, no ha habido seguimiento, y eso sí se necesitaba de él. Esa es mi opinión, Miguel. Bienvenido al ingeniero Fernando Reyes. Ingeniero Reyes, ¿cómo evaluar esta caída de las exportaciones del crudo y este decrecimiento, ni siquiera crecimiento de la producción petrolera? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, con la interesante introducción que nos acaba de dar el doctor Fernando Santos, pues voy a tratar de dar una explicación que va desde el tema de la producción y lo que significa esto para obtener el saldo exportable. Obviamente es un hecho real de que la producción está en plena declinación y no lo está haciendo recién en este tiempo, sino viene desde el año 2014, cuando llegamos a tener la cantidad de 556,000 barriles diarios aproximadamente, y el año anterior obtuvimos 476,000 barriles diarios aproximadamente. Eso significa de que a pesar de todas las inversiones que se ha hecho, la perforación de pozos que se ha venido haciendo también, de 50 años hemos perforado 4,540 pozos. A pesar de eso, la producción está en una franca declinación, y esto obedece a de que efectivamente cada vez llega menos petróleo desde los yacimientos a cada uno de los pozos. Esta es una explicación física que hay que entenderla, y obedece no necesariamente a las leyes de los humanos, por más buenas intenciones que se tenga, sino a lo que ocurre en lo que se llama una ley física que fue definida por un científico norteamericano llamado Darcy, y que permite entender cómo es el aporte del petróleo en este caso, cómo se mueve el petróleo de los yacimientos a cada uno de los pozos. Cuando pone una diferencia de presión, siempre el pozo va a tener menos presión, y eso significa de que vaya llegando no solamente el petróleo, sino también con el petróleo en solución el gas, y lastimosamente también viene llegando el agua. Aproximadamente de cada 100 barriles estamos produciendo 85 de agua. Entonces vamos a entender de que estamos frente a un hecho físico que no controlamos, pero que sí podemos atenuarlo. Y la forma de atenuarla es ingresando a los yacimientos, pero con nueva ingeniería, que es la de recuperación mejorada de petróleo. Pero antes de dar una explicación en ese sentido, sí han venido las empresas, como dijo el doctor Santos. Se hicieron diferentes tipos de contrataciones, se cambió a los de prestación de servicios, se ofreció que se iba a incrementar reservas y producción. Y lo que tenemos es que efectivamente quienes más en los campos de donde ha habido mayor declinación de presión, precisamente es en los campos de las empresas privadas, que es donde se tiene desde el año 2014 asimismo una línea de declinación sin cambio. Y eso a pesar de las inversiones y perforaciones de pozos. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente llega el gobierno de turno y ofrece de que incrementar la producción, y se inventaron ese buen deseo, esa buena ficción,
pero que tiene poco fundamento de ingeniería y de ciencia y tecnología como para llegar al 1 millón de barriles diarios. A mí me parece de que si logramos llegar a 500.000 barriles diarios, pues la primera obligación es sostener esa producción. Y eso es lo difícil de hacerlo. Empezamos a perforar el ITT, ya son 3 años o 4 años que estamos haciéndolo, y estamos produciendo con el 93% de agua. Hemos perforado 12 pozos en Ixpingo, y la producción que estaba en 53.000 barriles diarios ha bajado a 50.000 barriles diarios aproximadamente. Todo esto obedece a la presencia del agua, que si bien es importante porque mantiene presurizados los yacimientos, pero en la competencia en el viaje desde cada uno de los yacimientos a los pozos, pues el agua se mueve mucho más fácilmente. Más de 100 veces le gana en velocidad al petróleo, y por eso el petróleo va quedando atrás. Es como quien dice poner a competir un galgo con una tortuga. Entonces, el galgo va a llegar varias veces y después, y una de esas veces va a llegar la tortuga, que en este caso viene a ser el petróleo pesado. Ahora, el hecho de que hay una diferencia entre la ingeniería y tecnología que las empresas han efectuado aquí en el país, comparándolo con lo que tiene la empresa pública, pues no es así. Yo he sido profesor universitario, muchos de mis estudiantes están tanto en el sector público y privado, y no hay mayor diferencia. El 97% de los pozos tienen bombeo eléctrico sumergible, y no hay diferencia de ingeniería que porque en un caso es de una empresa privada, porque es de empresa estatal, entonces la ingeniería va a ser mejor en la empresa privada. No es así, se hace la mejor de la ingeniería para eso. Inclusive hay una noticia que en el ITT están usando en la parte inferior de los pozos, en la bomba, han puesto unos imanes grandes para reducir el uso de electricidad. Pero eso está muy bien desde el punto de vista energético, pero no resuelve el problema productivo como tal. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos frente a algo que si no se logra ingresar a los yacimientos, y si no se tiene un cambio legal, pero efectivamente hecho solamente para recuperación mejorada, pues simplemente la situación de la declinación va a continuar. Este momento, según el informe del gobierno el día de ayer, el promedio de producción por pozo en Amazonía es de 233 barriles diarios. Petroecuador tiene 213 barriles diarios, y las empresas tienen 165 barriles diarios. Esto no quiere decir de que Petroecuador necesariamente es más eficiente, sino que a lo mejor Petroecuador está en los campos grandes, Sacha, Chuchufindi, el ITT, y estos pozos, los pozos de esos campos siempre tienen mayor producción. En el caso de las empresas de servicios, pues son campos más pequeños, y por lo tanto los resultados son esos. Pero esa es la realidad, y no es tan fácil remontar esa realidad. Ahora, compensar eso con la ampliación de la frontera petrolera, pues parece que estamos confundiendo entre lo que significa el volumen de petróleo original en sitio, que es la cantidad de yacimientos. Imagínense que tenemos 477 yacimientos en la región amazónica, en el área de producción, y en esos 477 yacimientos originalmente se acumularon como 38.000 millones de barriles de petróleo, de los cuales hemos extraído aproximadamente 7.000 millones de barriles, y nos quedaría por extraer aproximadamente 1.000 millones de barriles en los campos de producción, que es lo que le conocemos como la recuperación primaria. Y como producto de todo ese esfuerzo que se ha hecho por 50 años, donde se han perforado 4.540 pozos, es lo que tenemos las producciones de los pozos, como hace un momento les estoy explicando. Y por eso es que si sumamos lo que cada uno de los pozos aporta, lo que cada una de las empresas produce, entonces tenemos producciones que están a la baja, y ahí está la diferencia que se tiene con el saldo exportable que el Diario Expreso estaba escribiendo, sino que
primero ve la parte de la exportación, pero no le pone el esfuerzo tecnológico y de ingeniería necesario para que se explique a la ciudadanía el por qué cada vez tenemos menos petróleo y la senda para que vaya en esa dirección, por lo pronto no se la puede cambiar. ¿Y cómo parar, ingeniero Reyes, esa caída, tanto en la producción, cuanto mejorar las exportaciones de petróleo? Bueno, tiene que abrirse un marco legal que permita la contratación de empresas especializadas en recuperación mejorada de petróleo. No nos olvidemos que cuando ya esté por culminar lo que le llamamos recuperación primaria, de cada 100 barriles que se han descubierto, apenas vamos a extraer 18 barriles. Y no es que eso sea digamos, una baja eficiencia, sino que efectivamente estamos frente a un atributo que son las características propias de cada uno de los yacimientos y el petróleo y el agua que están en él contenidos. Lo que podemos con recuperación mejorada es ingresar a los yacimientos a través de pozos inyectores. Ya se lo está haciendo. Son como alrededor de más de 150 pozos inyectores de agua que se tienen en los diferentes campos de la Amazonía. Lastimosamente no se hace un buen seguimiento de ingeniería para ver qué cantidad de reservas y de producción se está teniendo por inyección de agua. Y lo que se trataría es de optimizar precisamente el hecho de que tenemos un producto como el agua que no nos cuesta extraer y que lo podemos usar para aditivándole al agua, sea con jabonándola al petróleo. Alguna vez aquí mismo dije, si voy y enjabono el yacimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lavar una parte de ese petróleo que está pegado a las rocas y por consiguiente voy a poder extraerlo algo más. Mientras tanto, pues seguiremos viendo cómo tenemos noticias de prensa o como tenemos opinión de los técnicos respecto a cómo la declinación casi no tiene solución, y la posibilidad de ir al centro, al suroriente, para extraer el petróleo pesado de esa zona tiende a ser baja, y tampoco hay que pensar de que la expectativa generada de 500,000 barriles diarios es muy difícil, ¿no? 4,540 pozos hemos perforado en 50 años. Imagínense en yacimientos de menos calidad de los que tenemos en Sacha, en Shushufindi, en La Guario mismo, pues vamos a tener que perforar más pozos y va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo en el ITT, en donde creo que este rato la producción por pozos son de 400 barriles diarios, con la gran amenaza que día a día se tiene con el agua. Entonces, el atributo, o sea, algo que casi no se puede cambiar, le tenemos en los yacimientos. Tratando de cambiar parcialmente ciertas condiciones, por ejemplo, el hecho de aditivarle al agua para que su viscosidad se incremente, o el hecho de ingresar biosurfactantes, por ejemplo, para que la presión capilar se reduzca. Todo eso puede ayudar a que se movilice un poco más de petróleo y suavizar la declinación, porque eso es lo único que a lo mejor en las condiciones actuales podemos conseguir. Así es que la principal tarea es, en lo posible, mantenernos en la producción actual, subir en lo posible hasta los 500,000, 520,000 barriles diarios y tratar de mantener eso. Ese es el principal reto que este momento tiene la ingeniería de producción y la ingeniería de yacimientos en el país. Bienvenido al ingeniero José Javier Orellana. ¿Cómo afrontar este momento difícil, esta caída de las exportaciones y penosamente la caída de la producción petrolera? Ingeniero Orellana, muy buen día. Muy buen día a todos los contertulios, muy buen día al público que nos escucha. A ver, yo creo primero que tenemos que dar un poco de antecedentes, ¿no? El mundo se redujo muchísimo la inversión de capital en el sector de petróleo y gas, a casi 300,000 millones últimamente, de ser unos 700,000 millones al año. Eso ha creado que haya poca capacidad excesiva de producción en el mundo. El gerente general de Saudi Aramco
una presentación que hizo recientemente lo calcula en alrededor de 1.5% del total de la demanda, que sería alrededor de 1,5 millones de barriles. Entonces, en este momento en que los stocks de petróleo en el mundo han bajado, que la misma Reserva Estratégica de Estados Unidos ha bajado para tratar de controlar el precio, yo estoy de acuerdo con mis dos contertulios, de que si bien el precio en este momento está alrededor de 80, 81 dólares, y puede que baje un poco más por todo lo que sería el temor sobre el alza de las tasas de la Reserva Federal y el conflicto entre Rusia y Ucrania podría causar una elevación, yo no creo que va a caer tanto como otros ejemplos han dado. Por ejemplo, Citi Research había hablado de que puede estar en 65 en caso de una gran recesión. El problema es que, claro, los adjetivos que van con el tema recesión siempre cambian, ¿no? Esta inflación no sería una recesión muy fuerte, sería inflación con una pequeña baja del crecimiento. Ya recesión, bueno, ahí también qué tipo de recesión y por cuánto tiempo. Ahora, con lo que respecta a Ecuador, tenemos un serio problema porque no hemos sido capaces de atraer capitales en un momento en que Petroecuador no tiene capitales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha pedido, es uno de los pedidos para el desembolso de diciembre, que Petroecuador presente sus estados financieros auditados, que va a ser muy interesante cómo lo van a alcanzar a hacer, porque recordemos que en los 16 meses de este gobierno, Petroecuador ha tenido, si no me equivoco, 4 administraciones, 3 o 4 administraciones, o sea, han tenido un promedio de gerencia bajísimo. Y para hacer procesos como estados financieros auditados, una empresa que nosotros tiene, eso toma todo un proceso a lo largo de un año para poderte al día de todo lo que no has puesto al día en años, ¿no? Ese es un primer problema. El segundo, con relación a la caída de la producción, estoy de acuerdo de que va a ser mucho más limitada, el ingeniero Reyes. Si llegamos a recuperar 550,000 barriles en los próximos 18 meses, sería un gran logro. Lastimosamente coincidimos con un precio alto, o sea, no hacemos nuestras tareas de aprovechar este surgimiento del precio del verano, del petróleo, que yo creo que igual con los contertulios, que no va a bajar mucho, o sea, va a estar más o menos, y quizá vuelva a regresar a precios sobre 100 dólares. Pero como decimos en este momento, la gran incógnita mundial del potencial conflicto, de qué tanto se va a extender el conflicto de Rusia y Ucrania, qué más va a abarcar, los temas de potenciales sanciones de Europa, un nuevo paquete, de 8º paquete de sanciones a Rusia. Entonces, estos son factores que crean una incertidumbre gigantesca en el mercado petrolero mundial. Entonces, no estamos aprovechando estas épocas de precios altos que podrían justificar a las empresas a ingresar al Ecuador. De una reunión que yo estuve hace unas 2 semanas en Quito, de la misión británica, de Cámara Británica, justo coincidí con algunas personas del sector petrolero, energías renovables, etcétera, y ellos estaban también enojados por el tema de la moratoria que existe. Es un tema que no hemos tocado todavía, la moratoria por el tema de las mesas con los indígenas. Entonces, el panorama es muy malo, sinceramente, porque estamos perdiendo producción. Va a ser muy difícil atraer inversión extranjera por diversos factores, ¿no? No solo, o sea, el tema indígena es uno de ellos. O sea, no he estado muy contento las empresas petroleras que haya invasión de sus áreas, ¿no?, de trabajo, que se les hayan robado equipos, etcétera. Eso no le trae ninguna felicidad a nadie, ¿no?, especialmente transnacionales. Entonces, esa es la realidad de la situación, aunque el precio todavía está a 80, 81 en este momento, que probablemente pondría el precio del Ecuador en alrededor de 73 dólares, porque el castigo realmente ha sido casi 13 dólares, ¿no?, cuando estaba por encima de 100 dólares, pero considero que la fórmula lo mejora cuando estás por debajo de 81, 82. Pero lastimosamente, y esto es más de lo presupuestado, el presupuesto era 59.2, pero lastimosamente no se ve la atracción de inversión. Estas moratorias incluyen una gran cantidad de campos. ¿Dónde está la famosa ronda nueva suroriente? Y el hecho de las mismas cosas que hemos hablado, de que el cambio constante de administración en Petroecuador no beneficia a nadie. O sea, no sé exactamente si van a tener los estados financieros auditados listos para diciembre, pero es una gran incógnita para mí, ¿no? En medio de esa incógnita, ¿cómo darle certidumbre, ingeniero Orellana? ¿Cómo recuperar la producción? ¿Cómo invertir en el sector? ¿Cómo mejorar las exportaciones?
Somos un país petrolero que tenemos medio vergüenza de ser petroleros, porque nunca se hacen las cosas completamente bien. O sea, sabemos que estamos llegando a un mundo que en los próximos 30 años se reducirá el consumo de crudo en el mundo. No va a desaparecer porque el crudo está en petroquímica, está en los factores esenciales de producción, pero probablemente en transporte baje muchísimo por la presencia de vehículos eléctricos. Sabemos que tenemos crudo. Lo que no hemos sabido es atraer la inversión y hemos generado un gran problema porque solo piensan todas las contingencias que hay por temas petroleros, todos los juicios que hay, no juicios, perdón, arbitrajes que hay en CIADI y en la Haya por temas de la industria petrolera. No es uno, no dos, son casi una decena y pico. El doctor Fernando... Es la persona de las malas noticias, pero... Claro, lastimosamente no nos podemos sustraer, ojalá hubiese mejores noticias. Doctor Fernando Santos Alvite, estos precios del petróleo que mejoraron sobre la base de lo presupuestado, en algo oxigena, le da más recursos porque hay que compensar también con la importación de derivados que han subido en el mercado internacional y aquí se mantienen las distorsiones, los subsidios. Esto completa el panorama para no encontrar salidas, mientras en Colombia el presidente Petro, de izquierda, elimina los subsidios. Aquí seguimos con ese discurso del siglo pasado, bloqueado al Estado por una dirigencia que no quiere que cambie esto. Así es, Miguel, pero permítame usar pocos segundos para aclarar una cosa de un término legal. En la nomenclatura de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos y del Ministerio aparece la producción de Petroecuador 380,000 barriles por día y de las compañías 110,000. Eso no es cierto. La producción de Petroecuador se la da haciendo las compañías privadas. Petroecuador tiene 22 contratos con compañías privadas que tienen sistemas de prestación de servicios. Le pongo un ejemplo. La compañía Schlumberger, que es la compañía más grande de servicios del mundo y más prestigiosa, maneja los campos Auca y Shushufindi. En esos dos campos Schlumberger produce 150,000 barriles por día. Cogió esos campos con 50,000 barriles por día. Petroecuador producía 50,000, Schlumberger subió 100,000 barriles por día. Se contabiliza como producción de Petroecuador, pero es de la empresa privada. Si no existiera la empresa privada ayudando a la Petroecuador, la producción propia de Petroecuador sería 100,000 barriles máximo. Así es que la importancia del capital privado en la industria petrolera es vital en el país. Bien, sobre lo que usted me pregunta, es una pena, Miguel, que el país sea un productor de petróleo e importador de gasolinas y diésel. Como éramos hace 100 años, producíamos cacao e importábamos chocolates. Por cada 3 barriles que exportamos de crudo, 1 utilizamos para importar combustibles. Creo que vamos a exportar unos 12,000 millones de dólares de petróleo y fuel oil que exportamos de la refinería, pero vamos a importar más de 7,000 millones en combustibles, 7,000 millones de dólares, y los vamos a vender a 3,000 millones de dólares, esos combustibles importados, 4,000 millones de subsidio, de los cuales muchos de estos combustibles irán a Colombia y al Perú, ¿verdad? Esa es la realidad. Tenemos refinerías. Desde hace un año el presidente Moreno, 2 años, ya dejó una licitación para mejorar la refinería de Esmeraldas, que produce la mitad del crudo que entra a la refinería, sale como
fuel oil que no se use en el país. Hay un proyecto para ese fuel oil, volverlo a refinar y convertirlo de nuevo en gasolina y diésel y ahorrarnos esas importaciones. Así es que es paradójico. Gran precio del petróleo, poca exportación e inmensa importación de combustibles. Cada año entran al mercado 120,000 automotores. Todos necesitan gasolina importada. Así es que veamos el sector petrolero como un todo. No vamos a incrementar la producción. Yo creo que mis contertulios, excelentes técnicos, son optimistas, creen que vamos a terminar en 550,000 barriles por día este gobierno. Yo creo que va a terminar en 450,000 barriles por día. Pero bueno, hagamos algo para mejorar el otro lado de la balanza, que es la importación de crudo. Mejoremos la refinería y así nos ahorraremos importación. Ojalá se logre un acuerdo con los señores indígenas para la focalización del subsidio y el que pueda pagar, que pague el precio de mercado, como son nuestros compradores de crudo ecuatoriano, colombianos y peruanos. Así es que el sector de la refinación también está mal y hay que mejorarlo. Siendo realistas, doctor Fernando Santos, eso sería lo ideal, que se llegue a un acuerdo con datos y un análisis técnico, serio y responsable. Pero cuando se antepone posiciones políticas, uno puede advertir lo que pudiera venir, aun cuando se focalice, sea la mejor fórmula. Si hay una posición politiquera, va a ser muy difícil llegar a estos acuerdos, doctor Santos. Estoy de acuerdo con usted, Miguel. Yo he hecho una cosa política. Si ya el país había aceptado la banda, que suban paulatinamente los precios hacia el mercado internacional, se evita el contrabando. Mire, hace poco se ha publicado que millones de galones salen con el pretexto de la pesca. Los pescadores y llevan en los barcos grandes, de unas balsitas, grandes tanques de gasolina, los venden en alta mar y regresan con una sardina y con un fajo de billetes, porque han vendido ese diésel que compran a $1 en subsidiado al Estado, le han vendido en $6-7 a una nave que pasa por ahí. Entonces, el país ya estaba preparado para ir a mercados al precio internacional, como está todo país de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Todos los países de América, todos, incluido Colombia, incluida Venezuela, ya le cobran al ciudadano el precio internacional justo de los combustibles, excepto ¿qué país? El Ecuador. ¿Y por qué? Porque el señor Issa, una persona que lo singularizó, hizo demagogia y le puso al gobierno hacia atrás y se suspendió el sistema de bandas y quieren inclusive una rebaja. Así es que estoy de acuerdo con usted, Miguel, esto es político y si no hay un ejecutivo fuerte que diga, señores, yo veo por los intereses de 17 millones de ecuatorianos, no por una minoría, por más respetable que sea, no habrá salida. El subsidio y la focalización son dificilísimos. Aquí se quiere focalizar individuo por individuo. Si hay casi 3 millones de vehículos, usted tendría que a cada vehículo ver si merece subsidio o no. Eso es cuestión de décadas. Hay que volver quizás decir transportistas, buceros, camiones de carga, a sectores, pero rápido. A los demás ponerles el precio internacional, si no va a ser seguir el desangre. El país mudito de América, que a sus vecinos que son más ricos les regala los combustibles porque el Ejecutivo está subordinado a una minoría y a un señor que tiene una agenda política. Ingeniero Fernando Reyes, desde una visión técnica, ¿cómo lograr sincerar? Tanto hemos hablado de esto, los precios, beneficiar a los que necesitan y no beneficiar
que es la mayoría, a los que no necesitan y pueden pagar estos precios. Seguimos anclados en estos discursos y estas políticas y estos discursos políticos del siglo pasado. Como bien califica el doctor Fernando Santos, ¿va a seguir el país mudito de América en estas condiciones? Si seremos entre lo que significa el costo de la importación de los combustibles con los ingresos que se tiene aquí en el país por la venta de esos combustibles importados, incluido el impuesto a la renta y el IVA. Y entonces vamos ahí a encontrar una diferencia negativa que es la que debería buscarse reducir, ¿no es cierto? Yo por eso no hablo de subsidio. Esa diferencia negativa la reduzcamos. Y si lo podemos reducir de tal manera de que el Estado no gane ni pierda con la importación, va a ser mucho mejor. Entonces ahora, esa diferencia negativa, ¿cómo hacemos para reducirlo? Entonces el doctor Fernando Santos, y estamos viendo de que tiende a ser muy difícil de que pueda hacerse tan democrático de tal manera de que cada ciudadano consumidor de combustibles tenga el mismo derecho que todos tenemos, porque la Constitución así lo dice. No es posible de que pensemos de que son los ricos los más beneficiados y los pobrecitos son los más perjudicados. Obviamente que quien tiene más capacidad económica va a consumir más y eso quien tiene empresas lo va a hacer. Pero busquemos una fórmula más real, porque lo que se está haciendo es poner precios internacionales que no se comparan con los precios que tiene el país cuando está importando los combustibles. Por ejemplo, comparaciones con lo que se tiene en Colombia, por ejemplo. Dicen, va a haber una diferencia de $3 o $2.50 por galón. Y ese es el subsidio que tenemos los ecuatorianos. No es así. El Ecuador, los ecuatorianos tenemos que manejar según cómo nuestra economía en el tema de los combustibles va evolucionando. Para los 4 meses de este mes, con información del Banco Central y de Petroecuador, hice un análisis de todo lo que es la renta petrolera. Sin impuestos se tiene una cantidad de $2.244 millones en 4 meses. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que reducimos la diferencia entre la importación con los costos internos? Entonces la renta petrolera y de combustibles va a crecer. Eso podría dar lugar, lo que yo estoy planteando, a que se haga un estudio técnico. ¿Y quién debe hacer ese estudio técnico, ingeniero Reyes? Que deberían ser las universidades y los colegios profesionales, porque es un asunto, no es algo muy complejo, pues es un asunto de suma, resta, divide. Claro. Y se va a ver. ¿Y por qué no se compromete la Universidad Ecuatoriana, teniendo grandes técnicos, grandes académicos? No se compromete a aportarle al país esto para sincerar, para hacerle ver al Ecuador. Claro, entonces lo que se trataría es de que tengamos toda la información posible, real, que se tiene respecto a cómo está el ejercicio económico del manejo de los combustibles en el país. También que se sincere el hecho de que la carga a las refinerías del petróleo, las cargas de la refinería casi no tiene ningún costo. Y lo único que se gasta en la refinación son ciertas inversiones, ciertos costos operativos y los sueldos de los diferentes funcionarios. Y entonces esto da una medida de que de alguna manera en la producción interna de combustibles ya hay una compensación para el consumidor ecuatoriano. Y la parte más compleja precisamente es la diferencia entre la importación y la venta interna. Yo un elemento más que no quisiera dejar de lado, pero me salgo un poquitito del tema de los combustibles, es de que cuando se hizo los contratos de prestación de servicios, cuando se cambió todas las otras modalidades, se ofreció pagar el 23% del impuesto a la renta y aproximadamente se está pagando solo el 5%.
lo cual quiere decir de que el Estado en 11 años de contratación ha dejado de recibir una cantidad estimada de 4.000 millones de dólares. El doctor Fernando Santos debe acordarse de que en el tiempo del consorcio Petroecuador-Texaco, la empresa Texaco pagaba el 82,5% del impuesto a renta y dice que haya lugar a deducciones, de secciones, todo ese tipo de cositas medio oscuras que se pusieron en la ley tributaria, y ahora se están pagando 5% a las empresas. Y lo mismo ocurre en los contratos de prestación de servicios que tiene Petroecuador para sus campos, como por ejemplo con la empresa Schlumberger, en donde de cada $5 que se gana en el campo AUCA con esa contratación, solo $1 viene para el Estado. Entonces, claro, obviamente esas empresas tienen un gran negocio. La empresa Schlumberger creció enormemente en la bolsa de valores precisamente por toda esa gran negocio que tiene aquí en el Ecuador. Entonces, una de las tareas también debería ser precisamente hacer una reforma a la ley tributaria de tal manera de que las empresas paguen lo que efectivamente se estableció cuando firmaron sus contratos. Ingeniero José Javier Orellana, en medio de esta realidad petrolera, ¿cómo lograr, por un lado, el sinceramiento técnico a fin de no seguir con estas posiciones políticas que no le permiten avanzar al país? Por un lado, con esta situación interna de debilidad institucional, la caída de los precios, la falta de inversiones, la falta de recursos, la caída de las exportaciones, pero por otro, también la necesidad de un sinceramiento para establecer precios que debieran adecuarse a una realidad. Bueno, a ver, empecemos por un tema un poquito para sincerar todo el tema, ¿no? En Ecuador hay alrededor de 4,5 millones de familias. Somos unos 18 millones de habitantes. Hace poco se declaró esto, ¿no? De ese 4,5 millones, 30% son pobres. Y de esos pobres, 2/3 son de extrema pobreza. O sea, más o menos, un poquito menos, alrededor de 1.100.000 familias. Aquí la pregunta es cómo tú creas mecanismos para ayudar a ese 1.100.000 familias que están pasando hambre, que tienen muy pocos ingresos, etc. Entonces, ¿es el subsidio del combustible el mecanismo adecuado? Para mí que no, porque eso es como lo que llaman los gringos cuando tú haces un bombardeo con 50 aviones y vas tirando bombas y le pegas a lo que esté abajo porque destruiste todo. Aquí tienes que necesitar algún tipo de focalización. Quizás no necesariamente en la gasolinera. Quizás puedes usar el bono de solidaridad como un mecanismo. Claro, tiene sus problemas porque la base es incompleta, hay que llenarla, faltan cosas, pero debería ser un mecanismo mucho más directo de recibir un subsidio para el transporte, un subsidio por el incremento en el precio de las comidas, productos, si se llega a subir el precio de diésel a precio internacional. Ese es un punto, ¿no? Porque realmente el 70%, la población que se beneficia de gasolina y diésel en su gran mayoría es un 70% de la población, por ese 30% es muy poco. Gas doméstico es diferente, gas doméstico sí es más igualitario en cada uno de los quintiles. Mi segundo punto ahí es otra cuestión, que es la realidad es que si el crudo ecuatoriano, el derivado ecuatoriano, porque hay un margen, se llama el crack spread 123, que es la diferencia entre el barril de crudo y el barril que sale de la refinería, ¿no? Con 2 de barriles, o sea, el equivalente que 2/3 sean de gasolina y 1 de diésel. Aquí el problema es que también los márgenes de las refinerías a nivel mundial se han incrementado, porque ha habido una menor inversión en las refinerías a nivel global. O sea, a nadie le gusta tener refinerías, además de que ha habido un movimiento en la economía de Europa a Estados Unidos hacia el Asia. Entonces, casi todas las nuevas refinerías se dan en el Asia. Aquí un tema que es bastante importante es la refinería tiene que hacerse un costo. Por ejemplo, Pemex, en su nueva refinería se le ha doblado casi a 16.000 millones la cuenta. Y es una refinería realmente
Ya con 8.000 millones era demasiado cara. Entonces aquí viene el tema de cómo se hace la contratación pública y con qué tipo de empresas termina. Pemex era una gran empresa que ahora está al borde de tener un serio problema de crédito. Entonces tenemos que posar. Si nosotros tenemos precios internacionales de gasolina, yo creo que podría haber un interés de la empresa privada de montar una refinería en Ecuador. Porque el gran problema de las refinerías, de las empresas privadas trayendo una refinería a Ecuador es quién es mi comprador. Si mi comprador va a ser el Estado ecuatoriano. O sea, tengo que compararte como que estuvieras emitiendo bonos internacionales, porque eso es lo que me va a decir tesorería en Francia, en Londres, en el país que esté, porque Ecuador tiene reputación de que no te pago a tiempo, etcétera, ¿no? Pero si ya es el consumidor ecuatoriano, dolarizado, es distinto. Entonces aquí yo creo que se tiene que afrontar estos temas desde un nivel un poquito más alto, ¿no? Lo otro es, ¿qué soluciones tenemos que tener para el transporte de carga? 55% del consumo de derivados en Ecuador es diésel y principalmente se usa para transporte de seres humanos y carga. Ya hace mucho tiempo debimos haber tenido soluciones para los ejes productivos del Ecuador, por ejemplo, el área de Machala, Guayaquil, que es por donde sale muchísimo el camarón, el banano, algún tipo de transporte mucho más eficiente, mucho más barato que las tractomulas. Pero no lo hemos hecho. Ahora, una realidad, ¿no? Siempre existe esta especulación de cuál es el efecto del diésel en el costo. Yo soy asesor empresarial, entonces yo toco distintos sectores de la economía de Ecuador, con una empresa que tiene cientos de tractomulas. Y esta persona me ha dicho que el efecto del alza del combustible del diésel es alrededor de 10% del flete, pero de una tractomula que lleva un contenedor de 42 pies atrás. O sea, de eso habría que verlo para todo eso. Entonces, creo que en Ecuador el problema es que se politizan, yo diría, va hacia la politiquería, todos estos temas que deberían ser muy técnicos. Estos son sumas y restas, son números, son equivalencias, porque es la realidad, ¿no? Un beneficio de haber vivido mucho tiempo afuera es que uno viene con otra mentalidad y va al país y dice, pero ¿cuál es el tema de hablar de combustibles para los pobres? Si el modo de transporte del pobre, en el mejor de los casos, es la moto. Porque si tuvieran un carro, ya no son pobres, ya son un poquito más clase media baja. Porque por último, ese es un medio de transporte y es un medio de ingresos. Lo alquilan por $20 para que esté haciendo carreras el resto del día. Ese es mi pensar, no sé si mis contertulios lo compartan, ¿no? Bien, seguiremos hablando de estos temas tan importantes. Quiero agradecer, a nombre de la revista de Opinión Democracia, la atención del doctor Fernando Santos Alvite, el ingeniero Fernando Reyes y el ingeniero José Javier Orellana. Muy amables, siempre valiosos sus análisis. Muy buen día. Buen día a todos. Feliz fin de semana. Buen día a todos también. Muchas gracias. 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el tema que ha sido materia de debate, de análisis esta semana. Crimen de Estado como interrogante, el caso de María Belén Bernal. Temas que hay que manejarlos con seriedad y con responsabilidad, y así pretendemos ilustrar con dos invitados, el doctor Gabriel Hidalgo y el doctor Stalin Raza. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Eres de los que les apasiona tanto algo que podrías pasar horas haciéndolo? Agenda tu tour personalizado UT, los martes y jueves de 9 a 12. Aprenderás cómo divirtiéndote puedes llegar a ser el mejor profesional.